count the digit. Tomar un entero n de tal manera en el que n es mayor o igual a 0 y un dígito d que d sea entre 0 y 9 como entero. Recordemos, estas reglas solamente nos están indicando los límites en los cuales va a actuar el programa. No es necesario aplicar estas validaciones salvo que el enunciado nos lo diga de manera explícita. En este caso no está de manera explícita, entonces solamente son reglas solamente para definir más o menos cuáles son los límites en los que vamos a estar trabajando, pero no es que tome mayor relevancia, al menos para nosotros en este punto. Luego dice el enunciado que debemos potenciar todos los números al cuadrado entre 0 y n y luego contar el número de dígitos d usado para escribir la potencia de este número. Simplemente lo que hay que hacer es implementar una función que tome dos parámetros n y d y que retorne esta cuenta. ¿Cuál cuenta? La que nos indica acá. Entonces tenemos los siguientes ejemplos. Dice cuando n valga 10 y d valga 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar los primeros 10 dígitos, calcular sus cuadrados, es decir, coger el número y elevarlo al cuadrado y mirar cuántos en esos números, cuántas veces aparece el número 1. Básicamente lo que hace acá, es decir, el cuadrado de cada de esos números pues son los siguientes. Entonces para 0, pues 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25, 36, 6 al cuadrado 36, 7 al cuadrado 49, 8 al cuadrado 64, 9 al cuadrado 81 y 10 al cuadrado 100. Luego dice, estamos utilizando el dígito 1, en donde los de todos esos números, ¿cuáles tienen el número 1? Entonces tenemos aquí 1, tenemos por aquí otro, entonces ahí van 2, tenemos por aquí otro, tenemos 3 y por último el del 100, otro, por lo tanto el total sería 4. Es decir, cuando n sea 10 y d sea 1, el resultado que debemos retornar será 4. Ahora, dice, cuando sea n 25, es decir, vamos a analizar los 25 primeros números elevados al cuadrado que tengan y cuáles son los que tienen 1 en su número. Dice de una vez que el resultado será 11 y no nos muestra pues el resultado de los cuadrados de los 25 primeros números, sino directamente todos los que, cuáles son los que contienen 1. Está el 1, el 16, el 81, el 100, que estos ya los conocíamos, es decir, hasta el 10 van 4, que ya sabíamos de antes. Luego aparece el 121, pero el 121 tiene 2 veces al 1, por lo tanto suma 2. Veníamos en 4, entonces sería 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Por eso dice que cuando tenemos a n como 25 y d como 1, el resultado final es 11. Y eso es básicamente lo que nos indican los ejemplos. Ahora procederemos a hacer el análisis del enunciado desde un punto de vista algorítmico. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? En este caso, lo que debemos hacer es, como ya sabemos, calcular primero los cuadrados de los números desde 0 hasta n. Es decir, tenemos que coger 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así sucesivamente hasta n al cuadrado. Una vez más, podemos identificar que este es un proceso repetitivo y como los procesos repetitivos siempre decimos existen dos maneras, uno por condición y uno por cantidad. En este caso sabemos la cantidad de números porque de hecho este es uno de los parámetros de nuestra función n. Entonces de una vez nos decantamos por el uso de un ciclo for. Ahora, ese for, ¿qué va a hacer? Entonces en ese for vamos a ir desde 0 hasta n y vamos a ir, estamos aumentando 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado. Esto está aumentando de 1 en 1. Entonces aquí y más. Esa es nuestra estructura de 3 partes del ciclo for. ¿Qué es el proceso? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer repetidamente? En grandes rasgos es calcular el cuadrado, pues aquí calcular el cuadrado de, en este caso, pues aquí tendríamos una variable y, es decir, hacer y al cuadrado. Luego de que tengamos y al cuadrado, cuando ya tengamos y al cuadrado, necesitamos saber cuántos dígitos de d hay en su número. Entonces, para hacer eso, existen varias maneras, como siempre de programación, pero la que yo voy a utilizar en este caso es pasar a i, que y al cuadrado. ¿Esto de qué tipo sería? Pues esto es un entero. Luego esto lo paso a un string, es decir, por ejemplo, si i vale 2, entonces si i vale 2 sería 2 al cuadrado, eso me da 4 y ahora voy a pasar esto a un string, entonces voy a tomar a 4 como string. Para eso necesito hacer una conversión de int a string, que ya vamos a ver cómo se hace esa conversión. Un momento, no sé por qué acá entendí que 25 al cuadrado era 125, así que les pido una disculpas y ignoremos el resultado de esta operación. Sin embargo, para el resto del análisis del ejercicio, el algoritmo sigue siendo el mismo,
así que de resto no importa. Continuemos. Luego de que tenga la conversión, yo puedo iterar. Obviamente cuando es de un solo dígito, pues es muy fácil. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, es 25? Si en vez de ser 2 al cuadrado, es 25 al cuadrado, que nos da como resultado 125. Entonces, en este caso necesitamos mirar de los tres números que componen a 125, ¿cuáles son D? Sigamos el ejemplo que nos está colocando el ejercicio, en el que D vale 1. Entonces, en este caso necesitamos mirar si 125, pues cuántos 1 tiene. Podría ser 121, como vimos antes, que tiene, en el caso que tiene 2. Entonces, cuando son ya dos números, necesitamos revisar uno a uno cuál es igual a D. Para eso lo pasamos a string, y estando esto como string, podemos hacer otro recorrido en el que vamos mirando carácter a carácter, como ya lo hemos visto en otros ejercicios, y haciendo esta comparación. Eso quiere decir que aquí dentro de este for tendremos otro for que va a ir desde el primer carácter manejándolo como índice, es decir, desde 0 hasta la longitud de esta string. Entonces nosotros ya sabemos utilizar la función size. Y por último, pues vamos a ir aumentando en índices, es decir, va a ser de en 1 en 1. Dentro de este for pues va la comparación en el que, bueno, aquí sería j, perdón, eso no puede ser i porque ya estamos utilizando aquí a i. En este caso sería en el que esta string, que eso tendrá un nombre, ya ahorita lo vamos a ver en el código, esta string en la posición de j sea igual a d. Ahora hay que tener presente otra cosa, este parámetro d también en el ejercicio nos dice que va a ser de qué tipo, entero. Entonces, para poder hacer esta comparación necesitamos pasarlo también a string. Esta es una manera, insisto, puede ser que a usted se le esté ocurriendo otra forma o que en internet haya visto otra manera, ya depende de cada quien. Una vez esta condición se cumpla, pues vamos a tener un contador donde, pues como su nombre lo indica, vamos a tener esa cuenta de las veces en que esta condición se cumple, siendo que al final tendremos en la cuenta, en contador, en la variable contador, de cuántas veces se repite ese dígito. Ahora vamos a pasar al código. Aquí tenemos nuestro método de dbdict, de nbdict. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente modificarlo. No nos dejemos confundir con esta estructura que no habíamos visto antes. Básicamente es lo mismo. Vamos a tener un método, no le pongamos atención a todo esto. Esto será algo que ustedes verán en su curso de paradigmas de programación. Simplemente es un método. Aquí le vamos a agregar los corchetes para agregar nuestra lógica que ya planteamos. Lo primero que vamos a hacer es escribir el for que va a ir desde 0 hasta n. Entonces aquí mientras i sea menor o igual que n, y vamos a ir aumentando de 1 en 1. Vamos a calcular el cuadrado de un número entero, pues siempre va a ser otro número entero. O sea, aquí podemos tener otra variable que sea square. Eso va a ser igual a ¿qué? A tener a i por i. Podríamos también hacer uso de la librería cmat, en el cual tendríamos el método pow para hacer la exponenciación, pero que como son cuadrados lo podemos hacer i por i. Luego vamos a convertir este cuadrado en string para poder hacer el recorrido e identificar cuáles son igual a d. Para ello podemos utilizar la librería string, en la cual existe un método que nos permite, vamos a crear aquí nuestra nueva variable de tipo string que podría llamarse sqr, de string square, que va a ser igual. Entonces existe la función to rayapiso string y recibe como parámetro el número. En este caso el número que vamos a convertir a string sería square, de tal modo que ahora sqr va a tener el valor que ya calculamos como el número cuadrado, pero en formato de string. Y a partir de acá podemos plantear el otro for que vamos a manejarlo con j. También va a empezar en 0 porque nos vamos a mover por los índices del string. Va a ir hasta j sea menor o igual hasta str rayapiso sqr.size. Recuerden, .size nos permite calcular la longitud de la string, pero esto nos va a volver la cantidad de caracteres. Entonces aquí no es menor o igual, sino solo menor, o lo podríamos dejar como menor o igual, pero restarle 1. ¿Por qué? Porque el último valor no va a tener un índice correspondiente. Y por último lo vamos a ir corriendo de a uno en uno, entonces podemos plantearlo j más. Ahora, aquí adentro, dentro de este segundo for, dentro del for anidado, vamos a hacer la validación en la que si str, que nuestra string, el cual contiene el número elevado al cuadrado en la posición de j, es igual a d, pero recordemos, d también está como entero, no podemos comparar un carácter con un entero. Entonces el dígito también necesitamos convertirlo. Vamos a convertirlo aquí
aquí como string str raya piso d va a ser igual a tu string d. Si esto es igual, entonces a str raya piso d. Puede ser que aquí nos dé un error más adelante. ¿Por qué? strd es de tipo string y esto nos está volviendo un carácter. Entonces vamos a comparar un carácter con una string. Puede ser que nos dé un error. Si nos da un error es muy fácil de corregirlo, es simplemente llamar siempre al primer carácter. ¿Por qué? Porque d va a ser un entero entre, ahí es cuando nos sirven los límites. D va a ser un entero entre 0 y 9, es decir, d siempre va a tener una longitud de 1, siempre va a ser un solo número, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, o 8, o 9, es decir, siempre la longitud de strd va a ser 1. De hecho, lo podemos dejar así mejor, planteado directamente como el primer dígito. Si esto es igual, entonces vamos a aumentar nuestro contador, pero aún no hemos definido con nuestro contador, lo vamos a definir por fuera de todos los ciclos como contador que va a empezar en 0. Ahora, cuando encuentre que un número es igual a d, entonces nuestro contador, o lo vamos a llamar mejor count, lo vamos a aumentar en 1, es decir, vamos a hacer contador más. Y por último, esto va a recorrer todo el número, todos los números hasta este número y luego cada uno de los dígitos hasta terminar. Y por último, la cuenta estará guardada en nuestra variable count, es decir, vamos a retornar a count. Vamos a probar, tenemos un error y es porque acá coloqué una coma de nuevo. Este error nos está indicando que no reconoce el tipo string. Recordemos, string hace parte de la librería std. Lo que tenemos que hacer es incluir la librería de esta manera. Y ahora sí vamos a probar y listo. Ahí estaría solucionado nuestro ejercicio. Vamos a enviar nuestra solución y este sería un ejercicio más solucionado.